Imaginemos por un momento que estamos reunidos para conversar sobre algo que nos apasiona, el conocimiento. Y si hablamos de conocimiento, inevitablemente hablamos de ciencia. Pero ¿qué significa hacer ciencia hoy en estos tiempos de cambio? Este recorrido lo hacemos como equipo con la convicción de que el conocimiento también es colaboración. Nuestra mesa de trabajo está conformada por Ana Norela Costa Daza, Pilar Jimena Alonso Laya, Lida Martínez Villar, José Isidro Roa Pulido y quien les habla, Diana Rodríguez. La ciencia no nació de la noche a la mañana, fue el fruto de siglos de inquietudes humanas. En el Renacimiento la razón floreció. Durante la Ilustración el método se afinó y con Newton la idea de un universo ordenado se impuso. Observar, experimentar, deducir, así fue como construimos verdades. ¿Y si el mapa del mundo cambió, sigue siendo suficiente aquella brújula? Con la segunda mitad del siglo XX, la posmodernidad nos confronta. ¿Y si no hay una sola verdad? ¿Para qué seguir apostando por la ciencia y su método? Porque aunque las certezas absolutas se desdibujen, la búsqueda rigurosa del conocimiento sigue siendo esencial. Imagina un mundo donde las grandes verdades universales se disuelven, las certezas se quiebran y las narrativas absolutas ya no dominan. Bienvenidos a la posmodernidad, un término que como una brújula rota nos orienta en una época caracterizada por la fragmentación, el relativismo y una constante reevaluación de lo que consideremos verdadero. El posmodernismo es un movimiento cultural y filosófico que surgió a mediados del siglo XX, caracterizado por una actitud escéptica hacia las verdades universales y una crítica hacia los grandes relatos de la modernidad. Esto nos desafía a cuestionar lo que dábamos por seguro, pero también nos ofrece la posibilidad de ver el mundo desde ángulos inéditos. Tras conocer el contexto histórico, es fundamental entender cómo la posmodernidad transforma nuestra visión de la ciencia y su método. Jean-François Lyotard marcó un punto de ruptura al hablar de la incredulidad hacia los metarrelatos, es decir, se pone en duda que la ciencia por sí sola garantice progreso y verdad universal. Michel Foucault profundiza en esta crítica, señalando que la ciencia ha sido históricamente un instrumento de poder. Desde la vigilancia hasta la medicalización, el conocimiento científico ha servido para regular cuerpos y conductas. Donna Haraway añade que esa supuesta objetividad científica es una ilusión. La ciencia se ha construido desde una visión desde ninguna parte, que en realidad refleja estructuras patriarcales y eurocéntricas. Frente a todo esto, Paul Feyerabend propone un anarquismo epistemológico, en el que no existe un único método válido. La ciencia debe ser plural, abierta a enfoques diversos, desde lo crítico hasta lo decolonial. Y es aquí donde cobra fuerza el uso de una dialéctica posmoderna, no para alcanzar una verdad absoluta, sino para mantener el diálogo y la tensión entre saberes, metodologías y perspectivas distintas sin jerarquizarlos, enriqueciendo el análisis de fenómenos contemporáneos desde una mirada relacional. Con estas ideas, la ciencia en la posmodernidad se redefine como crítica, dialógica y sensible a su contexto. A continuación veremos cuáles son sus características fundamentales. Características de la posmodernidad. Según Lyotard, una característica que define la posmodernidad es la incredulidad hacia los grandes relatos que dominaron la modernidad, especialmente aquellos que atribuían a la ciencia la misión incuestionable de conducir al progreso y bienestar humano. Pérdida de la objetividad. En la posmodernidad se plantea que todo conocimiento está condicionado por contextos socioculturales, intereses e interpretaciones. Se valora la inclusión de métodos que contemplen la experiencia individual, el lenguaje y el entorno, ampliando los horizontes de lo que cuenta como conocimiento válido. Transdisciplinariedad. Según Edgar Morin, la posmodernidad promueve el cruce y la fusión de saberes. La transdisciplinariedad no se limita a reunir distintas disciplinas, sino que busca generar marcos integradores que permitan abordar la realidad en su totalidad. En la educación, esta postura se traduce en propuestas investigativas que combinan aportes de pedagogía, sociología, filosofía, entre otros campos, permitiendo un análisis más complejo e integral de los fenómenos. Fragmentación epistemológica.
El conocimiento ya no se concibe como un sistema unificado ni jerárquico. Según Edgar Morin, la posmodernidad asume la coexistencia de múltiples enfoques teóricos, metodológicos y culturales que fragmentan el panorama epistemológico tradicional. Esto da lugar a una diversidad de saberes, donde lo que se considera válido depende del contexto social y cultural. Y por último, la crítica a la universalidad del método científico. Según Paul Feyerabend, se cuestiona el método científico desde diferentes corrientes filosóficas y críticas y se utilizan estrategias creativas y diversas. No se privilegia en un solo enfoque, sino que se reconoce la legitimidad de múltiples métodos, adecuados a las preguntas de investigación y a los contextos culturales y éticos específicos. Teniendo en cuenta las características mencionadas, podemos concluir que la posmodernidad representa una ruptura con los grandes relatos de la modernidad. En ciencia e investigación se caracteriza por el escepticismo hacia la objetividad, la verdad única y los métodos rígidos. Se valora la diversidad de perspectivas, la subjetividad del conocimiento y la interdisciplinariedad, reconociendo que toda la investigación está situada en un contexto cultural e histórico. Hoy más que certezas enfrentamos incertidumbres, y es precisamente desde esa incertidumbre que surgen nuevas teorías que nos invitan a pensar de manera más compleja, relacional y abierta. En este contexto, Edgar Morin nos habla de la teoría de la complejidad. Él cuestiona el paradigma de la simplicidad que ha dominado la ciencia, creer que todo se puede separar, medir y controlar. Morin propone que el mundo es interdependiente, incierto y múltiple. Sus operadores del pensamiento complejo, como el bucle retroactivo, la visión sistémica y el principio hologramático, nos enseñan que todo está conectado, que los efectos pueden modificar las causas y que en cada parte habita el todo. A su vez, Carl Ludwig van Bertalanffy, desde la teoría general de sistemas, plantea que todo, desde una célula hasta una institución, puede entenderse como un sistema, un conjunto de elementos en relación constante. Esta mirada nos permite comprender fenómenos educativos como interacciones entre sistemas abiertos, donde cada cambio afecta al conjunto. Por último, Ilya Prigogine, con la teoría del caos, nos recuerda que el desorden no es un error, es parte fundamental de la vida. Pequeños cambios pueden provocar grandes transformaciones, como en el clima o en la escuela. En lugar de temerle al caos, debemos aprender de él. Así, estas tres teorías, complejidad, sistema y caos, nos invitan a repensar la educación desde una lógica menos fragmentada y más integradora. En un mundo en constante cambio, comprender la conexión entre saberes es más necesario que nunca. Tras haber analizado las transformaciones que propone el pensamiento postmoderno, donde se evidencia cómo ha cambiado la forma de entender el conocimiento, la ciencia y la educación en la actualidad, se abordó las principales transformaciones que propone el enfoque crítico de la modernidad partiendo de una idea central. La ciencia, su método y su papel ha sido profundamente cuestionado en la posmodernidad. Ahora profundizaremos en algunas conclusiones claves. La ciencia como construcción humana ha cambiado profundamente su concepción y su método. En la posmodernidad se asume que la ciencia es un conocimiento situado, ilimitado y en diálogo permanente con otros saberes. Ya no creemos en una objetividad absoluta. Todo conocimiento está influido por contextos históricos, culturales y por la mirada del investigador. Comprender fenómenos sociales, educativos y científicos exigen abandonar la fragmentación y trabajar desde enfoques transdisciplinarios. El método científico tradicional sigue vigente, pero ahora convivimos con metodologías diversas que responden mejor a la complejidad de los objetos de estudios. La existencia de múltiples paradigmas enriquecen la investigación y fortalecen el pensamiento crítico. Entender la realidad contemporánea implica reconocer que vivimos en sistemas dinámicos y abiertos, donde pequeñas variaciones generan grandes transformaciones. La incertidumbre, el movimiento y la innovación son parte esencial del conocimiento. Comprender la ciencia en la posmodernidad implica aceptar la incertidumbre y construir un conocimiento más humano y solidario. Gracias por acompañarnos en este análisis, la ciencia y su método en la posmodernidad.